Que ya está con nosotros el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Gustavo, ¿cómo estás? Marcelo Chocarro y el doctor Claudio Calabresi te saludan. ¿Cómo andás? Marcelo Calabresi, buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va, Gustavo? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo ha tomado las últimas medidas de gobierno en cuanto a las restricciones por tema pandemia? Y temíamos que pudiese ocurrir porque la tendencia anterior era una pared en cuanto a la cantidad de infectados y todo lo que venía después de la ocupación de internación de complejidad y lo que venía con fallecimientos por COVID. Así que hubo un aplacamiento de la tendencia, que era una pared que decíamos en virtud de las restricciones de las 23 horas primero hace 2 meses, en virtud de las restricciones de las 19 horas, con la parte más polémica, la más dolorosa, que era la restricción al tema de la educación presencial. Bueno, ahí es donde está el disenso, pero independientemente de lo del disenso, todo lo que debemos hacer es cumplir con las medidas sanitarias de modo tal de que se logre de aquí al día 21, hay que bajar a la mitad por la cuestión de lo que tiene que ver con infectados, con ocupaciones y lo que tiene que ver con fallecimientos. Es decir, el aplacamiento no puede conformar, tenemos ideas distintas respecto de qué hacer con la educación, es decir, el aula, la burbuja, si son por mitades o por tercios y demás, es una herramienta irreemplazable de control sanitario, todo lo contrario a lo que puede verse como un impedimento a mejorar la situación sanitaria. Gustavo, bueno, vos tenés muchos años como intendente y sabemos la manera en que tenés de manejar tu municipio y cómo se toman las cosas en serio ahí. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo está llevando el gobierno el manejo de la pandemia? ¿Vos creés que hay una estrategia o creés que se va improvisando sobre la marcha? Creo que en el caso de la gestión de Ginés estaba... A ver, todos estábamos el año pasado con la cuestión de lo del dengue. Y el gobierno nacional tiene la suficiente información, tiene consulados, tiene agregados en todo el mundo como para haber tenido la precaución respecto de que el tema no era el dengue, sino que el problema era esta enfermedad, la del COVID, que además lo que se podía hacer era un cierre de las fronteras anterior. Después, lo que intentaron como una detección precoz o como medidas precoces, en el aislamiento, en la primera parte dieron resultado, porque la verdad es que el sistema público y privado el año pasado no daba abasto a una desatención al estilo Trump o al estilo Bolsonaro, que además obviamente pagaron sus consecuencias esos países con la desatención del tema. Este año viene el siguiente capítulo, que es el capítulo vacunación. En el capítulo vacunación creo que hubo una apuesta o sea, hubo una mala praxis posiblemente con el tema de cómo tratar comercialmente el tema de la vacuna de Pfizer. Hubo una buena apuesta y que dio resultado respecto de la vacuna rusa o la vacuna Sputnik. Creo que no pudieron consolidar esa buena detección de la vacuna, en el sentido de que no hay vacuna suficiente. Hubo obviamente una primera parte polémica, que fue el tema de por qué algunas personas accedían a la vacuna, que eso fue hace 4 meses. Sí, claro. También hay una siguiente parte, que es en la parte que conozco, que es en el caso de lo de la vacunación en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que se está haciendo sin discriminar a los municipios por su condición política. Siguiente cuestión, se siguió un cronograma que fue trabajadores de la salud, personas con edad y con morbilidad, después personas con edad, e ir bajando hasta el momento en que las personas de 60 a 61 años están recibiendo la vacuna. Gustavo, ¿cómo está el sistema sanitario hoy en San Isidro? Y ya que está el tema de vacunación, ¿cómo estamos con la vacunación? ¿En qué rango etario anda hoy San Isidro vacunando? Hay un primer planteo, que es trabajadores de la salud y personas con las edades, está llegando al 100% de eso. También convengamos que no todos los trabajadores de la salud, sobre todo médicos, aceptan el tema de la vacunación o siquiera se inscriben en la vacunación, ¿no? Bien.
Son decisiones o postergaciones hasta ver más adelante, que ellos sabrán por qué lo hacen. En general lo que se ve es que las personas que han recibido siquiera la primera dosis reaccionan mucho mejor a la enfermedad. Nosotros estamos con una ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema público, que es absolutamente municipal, del 83%, siempre con márgenes de ampliación. ¿Por qué se amplían y se achican las terapias intensivas? Porque hay que darle el descanso suficiente al personal de los trabajadores de la salud que están en la parte de complejidad. En el sistema privado, a diferencia del año pasado, mientras que nosotros conseguíamos nivelar un paciente en el sistema municipal, después inmediatamente teníamos cama, si tenían obra social prepago, obra social gremial, teníamos cama para reubicarlo. Mientras que hoy en todo el AMBA no hay donde ubicar a nadie que esté dentro del sistema privado. Esa es la diferencia grande, es decir, quien empieza termina cumpliendo la totalidad de su internación en los hospitales nuestros, lo cual te achica el margen, razón por la cual periódicamente ampliamos el área de terapia intensiva. Gustavo, te saco un minuto de este tema y te llevo a algo que le preocupa mucho a los empresarios que sobre todo quieren seguir invirtiendo, que pueden llegar a venir a invertir a la Argentina, lo que está haciendo el sindicato de camioneros con el conflicto con Walmart y Garbarino, que cambiaron de dueño y que le exigen a las dos empresas que echen a los trabajadores, los indemnicen y los vuelvan a contratar con la misma antigüedad. ¿Vos qué opinas de eso? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Los municipios, no todos, porque en el caso del contrato nuestro, ustedes saben que la higiene urbana, la recolección de basura particularmente, está dentro del gremio de los camioneros, sí. Lo cual tiene que ver un poco con la pobreza de los municipios, que es tener una erogación muy grande por el costo que tiene esa cantidad de sueldos. Esto viene de una costumbre que tomaron en la capital federal hace como 20 y pico de años, que cada vez que cambiaban de empresa, ya sea porque la licitación la ganaba una empresa nueva o porque la empresa ganaba nuevamente la licitación de la zona de la ciudad que tenía, se establecía que había un premio al trabajador por el cual le pagaban la indemnización como si fuera un despido sin causa, pero además habiendo cesión de personal o no habiendo cesión de personal, es decir, viniendo otra empresa o siguiendo la misma, se les conservaba, se pagaba, pero se les conservaba tanto sobre todo se les conservaba la antigüedad. Entonces, la verdad es que es una deformación. Pero esto es en contra de la ley de contrato de trabajo, porque totalmente. Si vos justamente absorbés a los trabajadores que están en la empresa, les respetás la antigüedad y los seguís contratando, no es una locura que pretendan que la empresa que compra los indemnice, ¿no? O sea, sí. No, bueno, igualmente quiero decirles que no va a haber nada que... A ver, esto solo puede aplicarse por la fuerza. Claro, pero por eso ni siquiera interviene el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y también quiero decirles por qué. Porque los empresarios, cuando hacen que estas cosas se apliquen, no son empresarios. Claro. Entonces, quien no conduce no es empresario. En tal caso es una persona que está en la actividad, pero eso no quiere decir que se sea empresario porque siempre se cede. Ahora, lo que quiero decirles es un problema muy serio. Yo ratifico el modelo sindical argentino en el sentido de que para cada actividad económica tiene que haber un solo gremio, que es un problema muy serio porque el país ha firmado y tiene en rango constitucional convenios internacionales por los cuales hay muchas causas en la Corte Federal, por la cual puede haber muchas comisiones gremiales que tengan personería jurídica, que es el caso de alguna de las líneas de subte de la capital federal, que capaz tienen 5 gremios adentro de esa línea de subte. O el caso Cadbury, que tuvo cortada la Panamericana durante muchísimo tiempo. Claro. En la zona norte, la Panamericana obviamente es en la zona norte. La verdad es que uno respeta el modelo sindical argentino, pero también tiene que haber una manera de que no sea una empresa de semejante riesgo el hecho de dar trabajo, porque, desinversión, ¿qué quiere decir? Que se deshacen de gente. Inversión, ¿qué quiere decir?
que se toma gente. Claro. Y te quiero llevar a esto que acabaste de decir vos, el tema de los municipios, la pobreza de los municipios, con respecto a la recolección de residuos. En el partido bonaerense de Moreno está paralizado desde hace 48 horas la recolección de residuos por una medida de fuerza, porque pretenden que la municipalidad pague la indemnización de 270 empleados de una cooperativa, ¿no? Claro, lo que pasa es que inicialmente todos los oyentes están de acuerdo, dicen sí, tienen razón el intendente. Bueno, se produce una medida de fuerza. Las ciudades se acumula la basura, claro, empiezan en riesgo sanitario. El primer día dicen que viene el intendente, el segundo día dicen, bueno, que viene el intendente, al cuarto día, bueno, te putean, a ver si el claro, intendente arregla este tema porque está lleno de basura. Claro. Y en realidad es que los municipios estamos desprotegidos por dos razones. Una, porque el Estado Nacional le cobra el IVA completo al vecino por recoger su propia basura. Y después hay que pagar en el SEAMSE para depositar la basura. Y es obligatorio. Entonces, digo, bueno, lo del SEAMSE supongamos es subsanable porque es una buena empresa. Ahora, cobrarle el IVA entero al vecino por recoger su propia basura. Y la siguiente cuestión es el sistema laboral al cual se ven sometidos y que además, yo se los digo, independientemente de que soy una persona que me dedico a la política, me adapto a lo que me tenga que adaptar para poder cumplir mis funciones y lograr los objetivos. Hace muchos años que todos los presidentes de la nación se adaptan al sistema, a este sistema sindical duro, de negociación dura, de colapso sanitario, etcétera, porque se sienten fuertes en el Gran Buenos Aires y se sienten protegidos en el Gran Buenos Aires. Esta es la realidad del asunto. Claro. Estamos hablando con el doctor Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Y Gustavo, la pregunta es, el año pasado San Isidro fue uno de los primeros municipios en abrir la actividad económica, la actividad gastronómica, en aplicar el aforo, ¿sí? Y recuerdo, como vecino de zona norte, el desarrollo económico y gastronómico que se daba, por ejemplo, en San Fernando, que estaba completamente cerrado, y comerciantes protestando por esa situación, y usaban sí o sí, y tal vez las comparaciones son odiosas, pero usaban la comparación con San Isidro, ¿no? Es decir, cómo se había abierto el comercio paulatinamente, la actividad comercial, gastronómica. Entonces la pregunta, y dentro de todo San Isidro la pasó bastante bien, no fueron acertadas las medidas hoy mirando hacia atrás. ¿En cuánto influye para el contagio la baja densidad poblacional? Porque si vemos, San Isidro es un municipio relativamente bajo, ¿no? Esparcido en la superficie. La clave de una ciudad es la baja densidad poblacional. Ahí está el tema. Cuando falta agua, tenés agua. Cuando falta energía eléctrica, tenés energía eléctrica, y donde hay alta densidad poblacional, sufren todas las crisis. Entonces, hoy hay otro modo de faltante, que es la gente. Hoy en San Isidro vos ves que disfruta, hay esparcimiento, hay cuidados, hay protocolos, hay respeto de todo lo que tiene que ver con esto que hay que vivir hasta el día 21 y hasta que pase la pandemia. Pero el hecho de trabajar, San Isidro que no autoriza torres, esa es la clave la clave nuestra. Yo no le doy no creo que uno puede darle indicaciones a otro, pero a nosotros no funciona de esa manera. Bien. Y el sistema sanitario, un sistema sanitario importante, ¿no? ¿Cuántos hospitales tiene San Isidro hoy por hoy? Son 3 hospitales y 14 centros de atención primaria, pero vos mirás alguno de los centros de atención primaria y perfectamente lo puedes convertir en hospital. ¿Y la provincia le ha aceptado vacunar o está vacunando en clubes? ¿Está vacunando en los vacunatorios de San Isidro o en los clubes? Ahora hay una cosa que es así. Nosotros estamos en buen nivel de vacunación. Coexisten las dos situaciones, ¿no? La vacunación adentro de lo de los hospitales. Hay un Twitter funcional del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que dicen que de aquí en adelante se deja de vacunar en toda la provincia en los hospitales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En realidad, lo ideal es hacerlo en los lugares donde hay presencia médica y donde hay complejidad médica. Es decir, también puede fallecer una persona si hace un shock anafiláctico en una vacunación, ¿no? Bueno, ya pasó en La Plata, ¿no? Pasó. Claro. Pasó. Intendente, muchísimas gracias por esta comunicación. Sé que hoy es domingo, hoy es
¿no? Descansamos, teóricamente descansa los domingos, intendente. Un fin de semana hermoso. No, pero hay que, siempre como costumbre. Hay que recorrer, ¿no? Claro, porque la gente muchas veces trabaja en el centro y duerme acá. Y entonces una manera de reencontrarse con la gente y estar en los lugares de la gente, en los paseos públicos, en la costa, en las plazas, etcétera, es en el fin de semana y en la sociedad de fomento, juntas vecinales. El momento es el fin de semana. La última, hice trampa, pero la última, intendente. Sí. ¿Inauguró hace poco unas nuevas reservas ecológicas, puede ser? Claro, conseguimos que fuera declarada de área verde. Llevo 28 años de mi vida, mucho antes de ser intendente, preparando el distrito para que fuese en área verde y protegidas las islas que van avanzando sobre el Gran Buenos Aires. En este caso ya ingresaron a San Isidro, ya hay 3 formaciones de islas muy importantes que, junto con la Reserva Ecológica, que fue la última inauguración, hacen un conjunto, bueno, están dedicadas, están preservadas para las siguientes generaciones, son lugares de avistaje para la educación, son lugares de educación, bueno, se transportan los chicos de cada una de las escuelas para tener la oportunidad de ver las islas y ver la Reserva Ecológica, que es la última formación de la costa, tal cual Dios la dejó en el mundo, ¿no? Doctor, muchas gracias. A ustedes, gracias por el reportaje. Bueno, Abrazo muchas grande. gracias. El intendente de San Isidro, Gustavo Pose, hablando muy relajado, muy tranquilo, explicando un poco lo que está haciendo en San Isidro y habló de cosas fundamentales, ¿no? Impresionante lo que dijo, fue contundente, ¿eh? Cuando dijo en San Isidro no hay torres. Así es. Y ese es el tema fundamental en un sentido de que hay municipios, por ejemplo, Vicente López tiene la menor superficie verde por habitante de la provincia de Buenos Aires. Qué triste, Entonces esa es una comparación, un municipio pegadito. Claro. Pegadito claro. a San Isidro. Bueno, señores, ya volvemos y nos metemos en la última etapa de Alguien nos va a salvar.